Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados. Te acompañamos en tu camino, hoy y siempre. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Carlos Alberto Gómez Ferreira, ¿cómo estás? Súper bien, Enrique. Un saludo para vos y para la audiencia. Un gusto poder compartir un domingo más con todos desde su casa. Recuerden que vamos hasta las 23 aquí en Sin Límites por las pantallas de Red Bull. Sí, y antes de pasar a nuestro invitado, hay unas pequeñas palabritas de introducción, como siempre. Miren la ropita, ya para la nueva temporada, primavera, en Perry Ellis, por supuesto. Eh, Ya llegaron los nuevos productos sí, para señor, primavera. sí, señor. Sí, ya está. Así que bueno, está medio bien fresquito, bien tranquilo. Carlos vino un poco más formal hoy, no sé qué le pasa. Sí, igual nomás. Lo importante es mostrar, mira lo que es la camisa, Sí, está sí, sí. buenísima. Segundo nivel del Shopping del Sol, ya sabes, Perry Ellis, que próximamente va a volver con descuentos imperdibles, inaugurando lo que es la colección primavera con colores realmente impresionantes. Y por supuesto, comunicados con la mejor compañía del país, hablamos de Tigo. Ya sabes que Tigo cumplió 25 años en el mercado siendo líderes y por supuesto ofreciendo un excelente servicio. Si vos no sos cliente todavía de la mayor compañía del país, no sé qué estás esperando. Unite a Tigo, en Tigo el centro sos Se vos. van a echar la culpa los de la competencia ahora porque están perdiendo clientes, pero bueno. ¿Por qué? No, Nada, pero es una cuestión de calidad nomás. no, correcto. Uno hace en base a la calidad sus decisiones o toma sus decisiones en base a la calidad. Y Nosotros, gracias también a Vitapam. sí, claro que sí. Gracias a Vitapam Sí, señor. ¿Cómo se dice eso? ¿La merendita? No, el catering. el catering. Sí, el catering que compartimos nosotros, generalmente Enrique se lleva todo lo que sobra a su casa, Así me va pero también. por lo menos los invitados también tienen la posibilidad de poder probar de algo de Vitapam que nos acompaña todos los domingos de 1992 en Asunción y Gran Asunción. Bueno, rápido, Carlos. Quiero explicar un poquito la mecánica de este programa y de algunos que vamos a ir haciendo hasta las elecciones. Sí, Lo que estamos tratando nosotros, estimado amigo, es de proporcionar elementos de juicio sobre los temas que consideramos que van a ser centrales para tomar una decisión correcta el periodo para elegir presidente, diputados, senadores. Y elegimos temas que son obvios, ¿verdad? Educación, salud. Hoy vamos a hablar de salud. salud, efectivamente, forma parte de la agenda política de todos los precandidatos a la presidencia de la República. También escuchamos a senadores, diputados en su momento hablar de este tema. ¿Cuántos saben cuáles son los desafíos? Y por sobre todas las cosas recordar que el acceso a una salud pública de calidad es un derecho que todos los paraguayos tenemos y una obligación por parte del Estado. Ahora, nos enfrentamos a una situación que es evidente. Existe inequidad, una cobertura que no llega a todos los paraguayos y una ineficiencia que gobierno tras gobierno se propone mejorar, pero bueno, hay ciertas cuestiones, principalmente presupuestarias, que lo evitan, además de la administración con transparencia de los recursos. Así que lo que vamos a hablar es con dos personas que entienden muchísimo de todo lo que es el sistema de salud para entender los desafíos desde el Estado paraguayo y cuestiones que los precandidatos van a tener que meter evidentemente en su agenda, hablando con realidad. Porque sabes que estoy cansado yo particularmente, Enrique, y seguro te pasa lo mismo, el relato lírico que nos hacen los La candidatos. fantasía. Sí, que vamos a llegar al no sé cuánto por ciento del Producto Interno Bruto, que vamos a construir hospitales de primera envergadura. Todo eso se queda en papeles y la realidad supera a la ficción. Y en realidad tenemos una deficiencia muy grande en el tema de salud, pero también nos enfrentamos a recursos que son mal administrados. Vamos directo a nuestros invitados. Esperanza Martínez, senadora Frente Guazú. ¿Cómo te va, Esperanza? ¿Qué tal, Enrique? Un placer de nuevo estar en el programa y bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Y quiero recordar a la gente que Esperanza conoce el tema, no solamente por estar en la Cámara de Senadores, donde debate toda la cuestión presupuestaria y toda la cuestión legal, sino porque ejerció el Ministerio de Educación durante 4 años. Ministerio de Salud. De Salud, perdón, de Salud durante 4 años. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Raúl Ratorre. Él actualmente es director general del Servicio de Salud, forma parte del gobierno de Horacio Cartes, pero bueno, él también tiene aspiraciones políticas con miras al 2018 como Esperanza y como otras personas que debaten abiertamente sobre el tema y queremos conocer un poco su experiencia y los desafíos también con miras al 2018. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
gasto en salud. Algunos no queremos luego hablar de gasto, sino de inversión. Sí. Hay dos problemas importantes. Primero, que gran parte, casi el 70% del gasto es gasto de bolsillo de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que es de manera directa, que la gente tiene que tener en su billetera, tiene que tener en su cartera, tiene que tener en su bolsillo para afrontar las situaciones de salud. Y lo que hoy hasta la economía más conservadora hace es decir que la salud tiene que ser financiada por sistemas colectivos. Llámese impuestos, todo el mundo paga impuestos y después eso se redistribuye, o bien sistemas de seguridad social donde la gente aporta un aporte obrero patronal, o uno cotiza a un sistema privado, sistemas seguros prepaga, o sea paraestatal o privada. En realidad lo que hacemos es una cuestión colectiva, que eso permite que mientras hay gente que está sana, otra gente que está enferma es la que usa los recursos. En Paraguay, como IPS llega a no más del 20-25% de la población, queda un 75% en términos teóricos y reales sobre las espaldas del sistema del Ministerio de Salud. Y ahí es donde, por los déficits que tenemos, en realidad la gente tiene que pagar de su bolsillo, lo que no tiene el ministerio, lo que es insuficiente, lo que falta, etcétera. Y eso hace que el sistema sea muy, pero muy injusto, ¿verdad? Y sobre todo para las clases menos favorecidas, hace que en realidad pueda no tener acceso, o se va a la curandera, se queda en su casa, toma remedio yuyo, va a la farmacia a comprar el medicamento, pero no llega al sistema de salud. Ahora, Esperanza, acá yo y Raúl enseguida, pero quiero empezar con ella. Se publicó en las últimas semanas, yo te diría 2-3 semanas, un dato que a mí por lo menos me llamó poderosamente la atención, y es que del gasto, del ingreso salarial del paraguayo promedio, nosotros tenemos la carga en gasto de salud más alta de la región, lo cual indica que se nos está obligando a pagar por servicios de salud que, entre paréntesis, son de calidad, que vamos a hablar después, bastante discutida, un precio que realmente amerita un mejor servicio. ¿Cuál es la respuesta para eso, Esperanza? Bueno, me refería a lo que las encuestas de hogares. En el periodo que nosotros estuvimos, usamos mucho las encuestas de hogares, que es una medición que se hace permanentemente y te permite mirar la tendencia. Casi el 60% del gasto de bolsillo de una familia es gasto directo, o sea que la gente paga como gastos privados. ¿Y por qué se da esa situación? Uno dice, no, uno se enferma todos los días, pero por ejemplo, en un grupo familiar, si hay una, dos o más personas mayores de 30 que no entran al sistema público, tienen el sistema, digamos, de las obras sociales, porque tienen mayor calidad de empleo, mayor gente en empleo estable, y entonces tienen estos sistemas en donde en realidad pagan su cuota, se les descuenta, pero después ya no tienen gastos adicionales. Acá nosotros no tenemos una cuota y en realidad a veces cuando el sistema no puede cubrir, sale directamente de tu bolsillo. Voy a una publicación del 4 de julio del 2017, así que está bastante actualizado. A pesar de que Paraguay tiene una media con relación al Producto Interno Bruto relativamente importante, si miramos lo que es la región, invertido en salud. Dice esta publicación del diario Última Hora, el desembolso en salud por persona es apenas de $461, según Trabajo Paraguay, distribución de gasto en salud y gasto de bolsillo, es lo que estaba señalando la senadora Martínez. ¿Cómo se entiende estos datos, doctor Latorre? $461 por persona es el cálculo que se hace. Estoy viendo que el Centro de Estudios de la Economía Paraguaya, CADEP, fue el que realizó este detalle, digamos, económico sobre cuánto se gasta o cuánto se invierte, para no utilizar la palabra gasto, en salud por persona en nuestro país. $461. ¿Son términos reales? No, en primer lugar, describir una realidad, Carlos, hablando de la proyección, hablando de la realidad en salud pública. A mí siempre me gustó mucho el cubo en cuanto a la descripción de la salud pública.
acceso universal a la salud, que todos podamos acceder a ella. Y la tercera dimensión, que es la cobertura universal en salud. Sí. En primer lugar, hacer que el gasto directo sea el menor posible. En segundo lugar, hacer que todos puedan acceder. Y en tercer lugar, hacer que los que acceden puedan acceder a la diferente o a la extensión de la gama de servicios que les puede ser proveído de acuerdo a la enfermedad que tienen. En este tiempo, Carlos, existieron avances importantes en cuanto a la población que accedía a estos servicios. Una de las estrategias que se utilizó justamente fue la estrategia de la atención primaria de la salud. Se creció mucho también en cuanto a la provisión de los servicios en base a determinados centros de calidad. Tenemos que hablar del Hospital del Trauma, tenemos que hablar del Pediátrico Acostañú, tenemos que hablar del Hospital Nacional de Itagua, del San Jorge también, donde existen ya resultados comparables a centros de referencia. Pero por supuesto es un pendiente tener una mayor inversión en salud. Todo lo que nosotros podamos invertir en salud y educación necesariamente va a redituar en un mayor desarrollo para nuestra nación. Es cierto, había yo hablado en un principio cuál era el porcentaje del presupuesto que estaba haciendo el presupuesto general de gasto de la nación que se invierte en salud. Se había conversado también del porcentaje del PIB que hoy por hoy se invierte en salud, pero necesariamente nosotros tenemos que seguir teniendo un crecimiento en cuanto a la inversión, porque a pesar de las estrategias, a pesar del desarrollo, siempre un condicionante o siempre un limitante fundamental es, bueno, de cuánto disponemos nosotros para crecer en nuestros servicios. Claro, totalmente. O sea, que sobre el tema del gasto bolsillo que planteaba la senadora, entonces es imposible hablar de gratuidad, porque cuando uno va al sistema de salud, eventualmente puede recibir atención, pero los medicamentos en muchas ocasiones corren por cuenta del paciente. No hay gratuidad propiamente, entonces. La gratuidad de todos los servicios no es una realidad, Carlos. ¿Qué es lo que provee el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que provee el sistema de salud? Provee, en primer lugar, una cartera de servicios que están a disposición. Creció mucho esta cartera, pero todavía existen servicios que no disponemos. Podemos decir que en esta administración se utilizó el primer dispositivo de corazón artificial Berlin Heart, o el primer trasplante cardíaco de un hospital público para adultos, pero todavía existen servicios que tenemos pendientes por proveer. Ahora, es importante destacar que si bien existe ese crecimiento, así como existen pendientes en cuanto a la cartera de servicios, también existen determinados medicamentos de que el ministerio no provee. Nosotros trabajamos con un LIME, que es un listado de medicamentos esenciales, que tiene poco menos de 500 drogas, que es el pacto que hace el gobierno nacional y el Ministerio de Salud para con los pacientes en base a una realidad presupuestaria. Pero por supuesto, si eso, el medicamento, el insumo que requiere el paciente no se encuentra dentro de ese listado de medicamentos esenciales, y también entramos en un gasto directo de bolsillo. Raúl, tenemos que ir a la pausa, Esperanza, pero te dejo a vos la pregunta. Lo que pasa es que hay un LIME, ¿verdad? Pero de lo del LIME Hay un problema de stock también, no hay abastecimiento. Entonces vos te vas al centro de salud y el tipo te dice está en tu lista, está en la lista. Pero contestame a la vuelta, por favor, a la vuelta de la pausa. Y eso es diferente. A la vuelta de la pausa, esperando. Me voy a portar bien. Si tenés TV de Tigo en casa, jugás de local. Viví la pasión del fútbol nacional con imagen digital en alta definición. Consulta disponibilidad técnica y contrata tu plan desde 99.000 guaraníes llamando al asterisco 611 o al 021-618-9900, porque en Tigo, el centro sos vos. Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní y como ya te decíamos al inicio del programa, estamos armando algunos espacios temáticos para hablar de algunas cuestiones que nos tienen que ocupar como país.
Una de ellas y la primera que ponemos a consideración de la audiencia, salud pública. Salud pública de calidad. ¿Cuáles son los desafíos con miras al 2018 y qué no tendría que estar fuera de la agenda de ningún político? Hablamos ya un poquito de la inversión en relación al Producto Interno Bruto en salud. Vemos que a nivel regional estamos relativamente bien. También hablamos de la inversión por persona que hace el Estado paraguayo, que en comparación a otros países de la región estamos un poco bajo. Y otro tema que lo empezamos a debatir, gratuidad en la salud pública. Un enunciado que parece muy lindo, pero que en la realidad nos demuestra otra situación. Así que vamos a seguir debatiendo sobre el tema. Esperanza, estábamos con la cuestión, ¿qué pasó entre que ustedes se fueron del gobierno y llegaron los muchachos de la Asociación Nacional Republicana? Bueno, que el tema gratuidad parece que se desdibujó, ¿verdad? No quiero meter la pata, Raúl, y después con mucho gusto tener la palabra. Pero Te agradezco la consideración. Bueno, en realidad hay expresiones públicas del ministro Barrios y de otros referentes de su equipo siempre criticando la gratuidad y calificando, porque en realidad se confunde la gratuidad o el acceso sin pago de bolsillo con el acceso universal. Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Si hay una puesta de cine, una película, y va a decirse la entrada es gratis. ¿Qué quiere decir? Nadie que va al cine va a pagar la entrada. Claro. Ahora, ¿entramos todos los paraguayos en ese cine? No entramos todos. Entonces son dos conceptos diferentes. La gratuidad es un concepto económico en el cual lo que se hace es que el usuario no pague cuando necesita. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Si yo voy a pagar lo que hoy tengo en mi bolsillo y es el día 25 del mes y no cobré, ¿verdad? Y tiene un retraso y hoy mi hijo tiene fiebre, vómito, está convulsionando y tiene que ir a un servicio de salud y le tengo que pagar, no llego. Entonces, en ese momento el sistema me tiene que atender, me tiene que resolver el problema porque yo ya pagué antes. No es que es gratis porque no se paga en el momento. ¿Y por qué se hizo una campaña gratuidad para la gente? Porque había corrupción, se cobraba a la gente, mis colegas le cobraban, había muchas cuestiones. Entonces, ¿cómo la gente entendía que se acabaron los aranceles nomás lo que se acabaron? Y eso que permitió que la gente se fuera y se le daba lo que se tenía. Y se debería continuar esa filosofía de que lo que se tiene no se paga en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo por lo menos paga IVA, hasta el que vende remedio yuyo compra un yogur y está pagando impuestos. Entonces, hay dos modelos. O pagamos previamente a través de impuestos y tenemos sistemas públicos como tiene Inglaterra, como tiene Canadá, como tiene España, como tiene en parte Brasil, o pagamos un sistema de seguridad social donde paga el patrón, paga el Estado, donde pagan y paga el trabajador, o bien tenemos sistemas privados, yo pago de mi bolsillo y contrato. Esos son los tres así modelos generales. En el Paraguay la Constitución dice que la salud es un derecho, no una mercancía. Porque otros países, Estados Unidos, no dice que la salud es un derecho, cada uno compra la salud que puede. Nosotros los paraguayos decidimos que es un derecho. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar estas barreras. Y termino con esto para no llevar mucho tiempo. El sistema de IPS es gratis en este concepto económico. Cuando vos te vas a IPS, te vas, llevas tu carnet y todos te atienden y te resuelven el problema. ¿Por qué? Porque pagaste antes. Vos tenés un sistema prepago. Vos te vas, tenés tu seguro en el tal seguro, la Esperancita, llegas, te atienden y no te cobran, ¿verdad? Porque ya pagaste tu cuota. Y en el sistema público es el mismo concepto. Venís, se te atiende porque ya pagaste tu impuesto y con eso se genera. Entonces el concepto, y ahí es donde se mezcló, porque claro, la gratuidad era un tema muy ligado al gobierno de Lugo, a Esperanza, entonces la gratuidad era mala, pero en realidad era una falta de precisión técnica y una picardía política para desacreditar una cuestión que para nosotros tiene que continuar, ¿verdad? Y que se tiene que en realidad
mejorar. ¿Qué le falta al sistema para poder garantizar y que sea? Hoy se necesita un registro nacional de usuarios. ¿Por qué? Porque hoy este sistema no está altamente controlado en el ministerio, entonces yo puedo tener IPS, puedo tener mi seguro privado y también me voy y retiro medicamentos y ese sistema no va a dar abasto. Pero bueno, nosotros comenzamos el proceso, queríamos que este proceso dure 20, 30 años y que los que vinieran mejoraran lo que nosotros hicimos, que por supuesto es perfectible, somos casi perfectos. ¿Se sataniza la gratuidad como se plantea o no? Y lo que quería preguntarte también, Raúl, después, gratuidad no es acceso universal. O sea, que sea gratis no significa que todos puedan atenderse en el servicio, porque evidentemente todavía, ¿verdad? Claro, entonces me gustaría escuchar un poco... Yo acá tengo que decir tres cosas. Sí. En primer lugar, yo creo que la picardía política, con todo respeto a la senadora, la colega panelista, vino del otro lado, ¿verdad? Por donde lo que finalmente se hace una liberación arancelaria, bueno, se dice, bueno, ya no voy a cobrar la consulta, y se vende eso como una salud gratuita, entendiendo la población que, bueno, la salud es gratis, me tienen que dar todos los servicios porque la salud es gratis. O sea, yo también lo veo como una picardía política, pero me parece que viene de frente, ¿verdad? Asumimos nosotros y bueno, tenemos que lidiar con esa realidad planteada en este discurso que bueno, describía una situación que no era. Y ahí empezaban los problemas porque, bueno, solicitaba un paciente un medicamento que no estaba en el LIME y bueno, y no está en el LIME, no tenemos los recursos para adquirir ese medicamento, para proveerlo de forma gratuita y empezar, pero la salud era gratuita, ¿verdad? Porque Esperanza Martínez y Fernando Lugo me dijeron que la salud era gratuita. Ese es el problema que se nos quedó a nosotros. Y te comento yo, Enrique, sí estamos aprovisionados. Yo voy a hablar de cómo nosotros recibimos el ministerio. Y te invito a que revises todas las publicaciones, los principales medios, la expresión de nuestro propio director, de cómo recibe la administración barrio del Ministerio de Salud, cómo recibe este gobierno nacional. Hospitales desabastecidos en insumos, desabastecidos en medicamentos, desabastecidos en alimentos, tremendas deudas a proveedores que empezaron a cortar el aprovisionamiento, ¿verdad? La senadora me dirá, sí, ¿verdad? Yo no fui la que dejó el ministerio así y también tiene razón. No te estoy hablando de ella, te estoy hablando de nuestro punto de partida. Hoy estamos con nuestros centros asistenciales en pleno abastecimiento, tenemos la mayor inversión en insumos y medicamentos de los últimos 10 años y justamente hace poco yo estaba debatiendo con una candidata a la disidencia colorada en este caso y me decía, ellos sí, pero en el hospital no hay medicamentos, en el hospital no hay ni Novalgina, me dice, ¿verdad? Bueno, en realidad vamos a hablar de dipirona porque tenemos que usar un nombre genérico. Y le digo, yo te hago el siguiente desafío, le dije, Carlos. Sí. Para ser responsable, decime dónde no hay en este momento ese medicamento. Claro, ¿dónde está desabastecido? ¿Dónde está desabastecido? Y el cronista, porque estábamos en una radio que los tres conocemos, y le digo yo, bueno, decime dónde está el desabastecimiento. Y acá, con el permiso del conductor, ¿se puede ir un cronista? Sí, perfecto. El cronista se vaya a revisar si es cierto lo que decís, para ser responsable en esa acusación. Y si nosotros hacemos un análisis, todas nuestras herramientas, portal abierto, Acuerap, que son herramientas de transparencia que pusimos a disposición de la ciudadanía para que pueda denunciar, para que pueda ver de manera georreferenciada nuestros centros asistenciales, cuáles son los medicamentos que tienen que tener y que denuncien, no tenemos grandes denuncias por falta de medicamentos. Tampoco están en los medios, en los principales medios de difusión, corregime Enrique y Carlos, no tenemos denuncias importantes, no tenemos denuncias de falta de medicamentos. Lo que me lleva, y cuando yo recorro, porque yo visito nuestros hospitales, una de las visitas obligadas en la farmacia, no estamos desaprovisionados. Yo hablo con la gente que está en la fila de los hospitales y me dice lo mismo. Dentro de aquello que el ministerio se compromete a proveer, que es la cuestión del LIME, el listado de medicamentos esenciales. 2 de 3, pero Carlos me había hecho una pregunta a vos. No, te decía el tema de la gratuidad que ya explicaste y... gratuidad no es acceso universal, ¿verdad? Porque evidentemente no hay por lugar para todos. Acceso universal, ¿cómo se avanzó en eso? Acceso universal. Perfecto, vamos a hablar de cómo se avanzó. Nosotros seguimos creciendo. La principal herramienta para el acceso universal es la estrategia de la atención primaria de la salud. Nosotros seguimos creciendo la estrategia de atención primaria de la salud,
donde tenemos 46 nuevas unidades de salud familiar establecidas y por primera vez se genera una inversión histórica, que es el hecho de que la mayoría de nuestras consultas, Carlos, Enrique, senador de audiencia, ya se realizan en las unidades de salud familiar y no así en los centros de alta complejidad, nuestros hospitales de alta complejidad, que era la realidad histórica en cuanto a salud en la República del Paraguay. Pero te quiero complementar eso que dijiste, Carlos. Sí. Es cierto lo que había pronunciado la senadora, gratuidad no es acceso universal, pero gratuidad tampoco es cobertura universal. O sea, el que haya existido una liberación arancelaria, o sea, que la consulta sea gratis, no significa que todos los servicios van a estar cubiertos. Y crecimos muchísimo. Yo te puedo hablar hoy de las 200 nuevas ambulancias 4x4 que se llega donde nunca se llegó, o el sistema de ambulancia aérea con terapia intensiva, las 25 nuevas ambulancias de terapia intensiva, pero todavía queda terreno por cubrir en la cobertura universal, y en ese sentido hay que sincerarse también con la población y bueno, y tratar de terminar de dilucidar esta picardía que ambos discutimos, bueno, de qué lado estaba. No, Raúl, Esperanza, te pido un segundito porque me queda una curiosidad acá. Raúl, a ver, yo entiendo que, como dice Santiago Peña, esto es un proceso. O sea, yo no voy a discutirte la procesalidad del asunto, ¿verdad? Esperanza tomó un lugar, después después ustedes y compañía, ¿verdad? Pero así como es un proceso, el esquema que ustedes están explicando es un proceso también, el crecimiento de la demanda de la población, de la demanda de calidad de la población. Entonces yo tengo anotadas aquí 3 cositas que quiero poner como ejemplo de que la cosa me parece que no está tan brillante, mi querido Raúl. Pero, Esperanza, después también quiero escuchar yo tu opinión sobre Adelante. eso. Ustedes habrán leído que hay por lo menos 3 personas que en las últimas semanas, y discúlpenme la expresión, pero yo creo que es la expresión técnica, que parieron, una en un micro, otra en un taxi y otra frente a un árbol. ¿Esto qué me indica a mí? O sea, si yo soy un cronista de medio de comunicación, bueno, la nota de color es que parió en el taxista el padrino, y toda esa historia. Lo que me indica es que no hay ambulancia, mi querido Raúl. No hay confiabilidad de la gente para decirte, papito, venía a buscarme porque estoy pariendo. Y entonces viene una ambulancia y te lleva. O un taxi. No, una ambulancia, no, porque ella parió en un taxi la señora. Entonces, primera cuestión. La segunda cuestión porque estamos hablando de acceso de salud, ¿verdad? Para mí ese es el tema. Resulta que se va al propio ministerio, y vos te acordarás, porque creo que incluso lo hablamos, me parece, el propio ministerio manda un examen a Vallemi y resulta que el director del centro de salud está alquilando las ambulancias a la gente que tiene que tener derecho a la ambulancia. Entonces, Raúl, yo no sé si están, y vuelvo a decirte, yo no te estoy hablando aquí de la especificidad, te estoy hablando del concepto. Chico, la señora tiene que tener ambulancia para tener hijos. Y el director del centro médico no puede estar alquilando la ambulancia. ¿Por qué? Porque eso está restringiendo el acceso a la salud. Te estoy poniendo el tema de las ambulancias como ejemplo. O si tiene que funcionar, ¿Entendés? porque hay casos también donde las ambulancias están sobre tacos, ¿verdad? Mira, Enrique, en primer lugar el concepto sobre el cobro de o cualquier otro servicio de salud, lo comparto plenamente, y no solo yo, sino es una línea dura que bajó el ministro Barrios. Y otros casos similares, porque existen casos similares, están siendo investigados y van a existir consecuencias a partir de esas investigaciones. Ahora, si vos me decís, Raúl, no hay ambulancia, yo te tengo que hacer el siguiente análisis. Yo te tengo que decir, nosotros llegamos y habían 149 ambulancias, de las cuales solamente 70 estaban en condiciones mínimamente operativas. ¿Y qué es mínimamente operativa? Mínimamente operativa es, arrancaba, se movía y tenía por lo menos un balón de oxígeno. ¿Cuántas hay ahora? Ahora tenemos 374 ambulancias. Esa es la que dejamos nosotros. 200. No, es cierto que había 100 y algo. 149 son, dicen ahora. 200 nuevas 4x4, 25 nuevas ambulancias de terapia intensiva y un sistema de traslado aéreo en base a un convenio con la Fuerza Aérea, con el cual el ministerio no contaba y que no tuvo hasta el momento una sola muerte en el aire. Una sola muerte en el aire. Entonces me decís, no hay ambulancia. ¿Y los partos?
yo te refuto esa situación. No, y los partos en el taxi, en el micro, en el árbol. Habría que estudiar los casos que, No, que espera, sucedieron. espera, Raúl. Espera, No, Si quiero- llamaron, Yo si tengo- no yo- hubo no, es que yo tengo que ser responsable. Yo te voy contigo. a ir al peor caso. me Te voy a ir decís- al peor me decís escenario fue- a tu favor. El peor escenario a tu favor. Y para que vos respondas, no. Perdón, Esperanza, un minutito. La señora del taxi, la que parió en el taxi, que el taxista ahora es el padrino, efectivamente no llamó al ministerio ni al centro de salud. Pero eso también es culpa de ustedes. Me vas a decir, ya estás otra vez vos. No. ¿Sabe por qué? Porque la señora no tenía información de que tiene derecho a ese servicio. que no tiene que pagar. ¿Entendés? Eso es lo que yo voy, Raúl. Enrique, te voy a responder. No, o sea, y puteame también si querés, pero Te agradezco por darme esa posibilidad. Con todo permiso. Mira, Enrique, nosotros tenemos un portal en el ministerio. Nosotros todos los espacios y varios de ellos me tocó compartir contigo. Nosotros insistíamos en este número, el 141, el 141, el 141, el 141. Si vos haces una medición de cuánto más se conoce ese número como número de contestación para urgencia, emergencia o como centro de despacho de ambulancia, antes que nosotros llegamos hoy, y te vas a dar cuenta que hay una diferencia abismal. Te digo la siguiente medición: ¿cuántos conocían el SEME antes de que llegue esta administración y después de que llegue esta administración? Te dejo esa tarea para que vos sepas cómo crecimos la difusión de ese número. Pero así también yo tengo que serte sincero, nosotros no podemos adivinar el momento en el cual se produce un parto de urgencia. No. Y es necesario que la ciudadanía, y aprovecho este espacio también, nos llame. Es el 021-141 y este servicio va a ser producido. Y es una ayuda también que le pedimos acá a los compañeros de la prensa, que nos ayuden a seguir difundiendo este y otro tipo de servicios que pueden marcar una diferencia. A la vuelta va a Esperanza a agarrar. Sí, va a hablar Esperanza Martínez y también entrar un poco en el detalle de cuánto en realidad es inversión de capital del presupuesto que tiene el Ministerio de Salud, porque ese es un tema muy importante. ¿Cuánto es un gasto rígido? Salarios, no solo del personal médico, sino también de los administrativos del Ministerio de Salud, y cuánto queda realmente disponible para la compra de medicamentos, insumos y la tan ansiada infraestructura. Eso a la vuelta de la pausa. Y debatimos un poco de salud pública. Hay tantas cosas que abordar en este aspecto y cuáles son los desafíos con miras al 2018. Como estábamos mencionando al inicio del programa, suena tan lindo cuando un candidato o precandidato a la presidencia de la República te dice: yo voy a transformar la salud. Pero del dicho al hecho, como dice esa frase, hay mucho trecho y en realidad muchas situaciones que uno va a tener que afrontar, decisiones políticas que también se tienen que tomar para hacer ese proceso de transformación que tanto demanda la sociedad paraguaya. Enrique. Sí, Esperanza, me gustaría tu apreciación sobre lo que estábamos discutiendo en el bloque anterior con Raúl, por favor. Por lo menos brevemente, porque después yo tengo un ambulancia. Bueno, en realidad, Enrique, lo que se planteaba con respecto a estas tres mujeres que no tenían medio de transporte y tuvieron que dar a luz, digamos, en vehículos, taxi, etcétera. Eso tiene que ver en realidad con el modelo de atención, ¿verdad? Cuando se habla de atención primaria de la salud, no es solamente crear unidades de salud de la familia, hay un concepto de que la salud tiene que estar cerca de donde vive la gente y que tiene que planificarse por territorio y población. Si hubiéramos continuado filosóficamente, porque continuaron los equipos de salud, veo que aumentaron ahora 40, 50 más, ¿verdad? Pero en realidad lo que se perdió, a mi criterio y con todo respeto, es la filosofía. ¿Qué hace un equipo de salud de la familia? Tiene un territorio de 5.000 familias, ¿verdad? Recorre las 5.000 familias, hace un censo y dice: aquí en este territorio que está la doctora Esperanza, yo tengo 5 mujeres embarazadas, tengo 40 niños menores de 1 año, tengo 20 diabéticos, y entonces en realidad yo me ocupo de esas familias, de
hacer el seguimiento, de hacer una prevención. Estas mujeres deberían haber tenido una atención preventiva y decir, ¿cuándo vas a tener, señora? ¿Dónde vas a tener? Y en realidad prepararle a la mujer. Pero ¿qué pasa? Lo más probable es que ninguna de las tres haya tenido un buen prenatal, etcétera, y terminan en la urgencia del taxi. El sistema de salud hoy es un sistema que no se queda en el hospital a esperarle, ni espera al 141. ¿Verdad? Importante que la gente sepa, acá el sistema de salud le mira a la población, le mira a la gente, dónde vive, su nivel socioeconómico. Si la mujer en un sistema ideal, digamos, como son 5.000 familias o 5.000 personas, uno puede decirle, bueno, esta embarazada no vino a su control, vamos a llamarle a ver qué le pasa, porque tenés 100, 200, esa bajo tu responsabilidad. El chico no se vacunó, se le llama a la mamá y se le dice, pero para eso es este nuevo modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Y nuestro modelo es un modelo de la década de los 70, 80, donde la salud se hacía en hospitales. Vos te ibas al hospital, por eso nuestros hospitales hoy revientan por todos lados, porque en el mismo pasillo está el que tiene que hacerse un trasplante cardíaco, el que vino para hacerse visar su cirugía, el que tiene que vacunarse, etcétera. Eso hay que trasladar a grandes ambulatorios, a lugares cerca de donde vive la gente. Las unidades de familia no eran solamente un equipo, sino una filosofía que tenía que hacer que funcione la prevención, la atención primaria previa, para que en realidad la gente no llegue a la urgencia, no se enferme gravemente, no se enferme de ser posible, porque en realidad es atendida previamente. Y eso es un cambio filosófico dentro del sistema de salud, de los profesionales de salud. Por eso que yo decía, lo que se comenzó en realidad tiene que irse por 20, 30 años para cambiar este concepto, para que la gente sepa dónde está su equipo de familia y en realidad lo use y ese equipo de familia tenga una relación comunitaria, cercana y estas emergencias que se dieron en realidad se solucionen previamente. Esa es un poco la idea. ¿Por qué no El pasó tema eso? de la... Una cosita más, Carlos, sobre el punto. O sea, eso que dice Esperanza, que era el concepto, el sistema operativo sigue, pero el concepto se perdió. El concepto del cual está hablando la senadora, con todo respeto, no es un invento de la senadora Esperanza Martínez. Ese es el paradigma contemporáneo de la salud pública. Es lo que se está haciendo en este momento en salud pública, que es vertirse hacia la atención primaria de salud, que es una estrategia, no es un lugar físico. Y en el concepto compartimos la senadora. Ahora lo que está diciendo es que nosotros no estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Y con todo el respeto, es absolutamente falso. Las APS están territorializadas y fuimos mucho más allá. Creamos un sistema, Enrique, que un día me encantaría que puedas presenciar una presentación porque es interesantísimo, que es el sistema georreferenciado, donde vamos mucho más allá de la territorialización del territorio afectado por una unidad de salud familiar, sino que identificamos de manera georreferenciada dónde está el centro asistencial que va a proveer la respuesta, dónde se encuentra, porque el sistema georreferenciado empieza justamente con las mujeres embarazadas, dónde se encuentra la paciente que ha de dar a luz, cuál es el sistema de transporte que va a ser gerenciado cuando eso suceda y cuál va a ser el centro asistencial receptor. Un sistema que se implementó en Llanos Paraná, que se implementó en Caguazú, que se implementó en Misiones, que se implementó en Cazapá y que está creciendo en su implementación. Entonces, la estrategia de atención primaria de salud hacia ese norte hay que ir absolutamente, porque vamos hacia ese norte por primera vez, Enrique, se genera la inversión, porque esto no pasó en tiempos de la senadora Esperanza Martínez, esto no pasó en tiempos de gobierno de Federico Franco, esto pasó en la administración Barrios, que el 54%, o sea, por primera vez en la historia del Paraguay, la mayoría de los pacientes en salud pública no se atienden en los hospitales, sino que se atienden en la unidad de salud familiar. Otra cosa te digo, Enrique, porque habló la senadora de la situación en la que se encuentran muchas veces nuestros centros asistenciales y nosotros hacemos un monitoreo de cuál es el porcentaje de ocupación de camas. Yo te puedo decir que cuando estamos fuera por indicación del ministro Barrios, todos los días, nosotros a las 7 de la mañana empezamos con un monitoreo hospital por hospital, su índice de ocupación, cuál es el principal motivo que está generando esa ocupación. El porcentaje del 53 al 60%, o sea que estamos hablando de 40-45% camas libres. Existen saturaciones
Trauma, Hospital Nacional, Hospital San Jorge, hasta el 30% de los pacientes que estamos viendo nosotros tienen o seguro de la previsional o incluso un seguro privado. Existen centros de calidad, Enrique, senadora, Carlos y audiencia, que superan la expectativa no solo del sector privado, sino que están generando el hecho de que la gente migre hacia salud pública, gente con previsional y gente con seguro privado. El Hospital del Trauma, Dios no quiera, no accidentamos un día en el box, el traumatólogo de la urgencia, cuando ya le está viendo el cirujano en trauma, cuando ya le está haciendo su ecografía, mientras le está evaluando el neurocirujano la tomografía que se le acaba de hacer. Lo mismo pasa en el pediátrico, el primer Berlin Heart se realiza en ese lugar. El propio hospital, los avances que tiene el Hospital Nacional de Procedimientos Cardiológicos son tremendos, que genera, además de ese crecimiento vegetativo de la población, no acompañado por el crecimiento en infraestructura, el hecho de que al existir centro de calidad existe una migración tanto de la previsional como del sistema privado que abarrota más nuestro hospital. Claro, por eso es que es importante esto que señalaba la senadora Esperanza Martínez, no sé si tienen, Raúl, que el famoso, lo que decía ya, el Registro Nacional de Usuario, para poder evitar esa duplicación que genera caos en el sistema. Ahora, yo tengo dos cuestiones Te hago la puntuales. siguiente pregunta, pues te Sí. tengo que preguntar algo. Sí, Me viene un paciente IPS, porque yo te digo, no le puedes negar la atención. originalmente, yo te voy a decir lo que dijo el ministro Barrio. Originalmente, los contratos, cuando nosotros llevamos los servicios tercerizados de terapia, porque Sí. terapia es un pendiente, crecimos muchísimo. De eso quería hablar. Sí. Más del 30%, pero también hay servicios tercerizados que contrata el ministerio. Originalmente el contrato hacía que un paciente IPS no pueda ir al servicio privado. ¿Qué dijo el ministro Barrio? No, Raúl, estos son paraguayos, como vos y como yo, y por supuesto que tenemos que darle respuesta. ¿Y qué vamos a hacer si siendo un paciente de la previsional y tiene una necesidad? Por tener el seguro de IPS no le vamos a atender. No, pero por lo menos que exista un registro, ¿verdad? Para que no haya Que haya esa compensaciones registrado en base a los económicas. convenios. o compensaciones económicas también. Está registrado en base al convenio y se busca esa compensación que, si bien probablemente no va a ser económica, va a ser en función a insumos, medicamentos y otro tipo Claro, de servicios. totalmente. Quería hablar sobre esto, ya nos queda poquísimo tiempo. Medicina intensiva, ya que el doctor Latorre planteó el tema de la unidad de terapia intensiva. No hay presencia de unidad de terapia intensiva en los 17 departamentos. Esa es yo entiendo que eso se hace en base a una asignación de densidad poblacional y todo lo demás, pero hoy, ¿cuál es nuestra realidad? Bueno, en realidad creo que el ministerio ahora y desde antes también, o sea, resulta que formar a los terapistas, formar personal para tanto médicos como enfermeras, tiene un entrenamiento delicado, digamos. Entonces, en este momento creo que el país usa todos sus recursos, los que hoy tiene, en las terapias públicas, privadas y de la seguridad social. Y realmente necesitamos hacer un entrenamiento y formar más gente, porque ni si en este momento creo que hubiera una decisión, vamos a comprar los equipamientos de terapia para todas las No hay regiones. profesionales. Es más fácil porque vos podés comprar el respirador, podés comprar todo el equipo tecnológico, pero te llevas 4 o 5 años formar un terapista. Entonces se creció, creo que en la dimensión que el país podía, pero aquí hay que hacer una inversión y ahí entra una paradoja. Estamos llenas de universidades privadas, ¿verdad? Una catástrofe allí en el tema, pero en realidad la Universidad Nacional tiene que tomar ahí un liderazgo y en realidad pensar en qué necesita el país y potenciar esto. Anestesiólogos, por ejemplo, otro tema grave en el país, pero en realidad no se puede inventar. O sea, no puede decir ahora cualquier ministro que venga a decir yo voy a hacer 400 camas de terapia, porque en realidad se compra la tecnología, pero no es suficiente el crecimiento de recursos humanos. Sobre el punto, Carlos, Sí. y agradezco. Breve, porque tenemos que ir cerrando ya. Raúl, tenés Sí. 30 segundos. Brevísimo, Sí. agradeciendo el reconocimiento que hizo la senadora al crecimiento en terapia, muy noble de su parte. Es cierto lo que está diciendo la senadora, existen dificultades con respecto a crecer en terapia, porque la especialidad del intensivista, el médico intensivista, está en crisis, no solo en Paraguay, en el mundo. Las nuevas generaciones de médicos no están queriendo acceder a esas especialidades, existiendo incluso cupos que no se llenan en centros de formación para el intensivista, que se pelean todos por ser oftalmólogo, por decirte un ejemplo, pero no están eligiendo esa especialidad. Y a ese problema hay una serie de soluciones que se plantean de Estados Unidos, Brasil, pero es una situación delicada y que hay que abordar. Pese
pese a eso, Enrique, pese a eso, esta administración creció en un 30% en su capacidad de terapia intensiva. ¿Qué significa eso? En toda la historia se hizo 100 y en estos 4 años se hizo un tercio más de ese 100%. Sí, mira, el 30% No, de la vos, patada que nos vos van a ahora dar. el 30% podés calmarte, pues quiero preguntarte una última cosa. Arreglate con el director. No, pero porque vos hablas media hora y No, nadie te dice no, nada. dale. Raúl, porcentaje del presupuesto, por lo menos aproximado, que se invierte en infraestructura, insumos y medicamentos. Vos tenés 100, de esos 100, ¿cuánto se invierte en infraestructura, medicamentos e insumos? Bueno, yo te voy a voltear la pregunta en base a lo que originalmente hablamos. ¿Cuál es el porcentaje que se usa en gastos rígidos? De Sí, mantenimiento, gastos de rígidos. recursos humanos. Hoy día es el 63%. 63. O sea que te queda un 37% para crecer en equipo biomédico, en infraestructura y en otro tipo de servicios de crecimiento. Y tengo que decir lo siguiente, Carlos, y comparto con Enrique cuando decía, mira, estamos cansados que acá nos pinten una pintura que no es. Queda mucho por hacer en materia de salud, así como en muchas otras áreas, pero es imposible desconocer lo que se hizo en estos 4 años. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza. Gracias, Nos senador. quedamos cortos, nos quedamos cortísimos, Raúl. Pero fue muy interesante, aprendimos muchísimo. Yo les digo, hasta las elecciones tenemos otro debate, les pido, les comprometo ya, pero ahora mismo tenemos que irnos porque, mira, allá... Gracias, senadora, muy amable. Doctor Muchísimas Latorre gracias. también. En el siguiente bloque vamos a hablar de educación. Otro de los ejes temáticos más importantes en la campaña con miras al 2018, pero bueno, ¿qué se cumple? ¿Qué es lo realizable? ¿Qué nos falta? Es lo que vamos a descubrir en el próximo bloque. Vitalis es un centro de bienestar masculino ubicado en el eje corporativo de la ciudad de Asunción. Te proponemos disfrutar de nuestros servicios de masajes terapéuticos, estéticos, deportivos, tratamientos corporales y faciales, circuito termal con sauna húmedo y seco, piscina, zona de relax climatizada y al aire libre. Horario de atención de lunes a sábados de 11 a 21 horas. Estamos en Sargento Martínez 289, casi Doctora Vente Aedo, a 3 cuadras del Club Centenario en el barrio Recoleta. Seguinos en las redes como Vitalis Center. Reserva tu turno al 0972 191 875. El estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibromasajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021 527 610 y 0982 380 527. Continuamos, estás viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní y otro eje temático demasiado importante en cualquier campaña con miras a la presidencia es el tema educación. Y ahí hay, por supuesto, miles de desafíos que abordar y ningún político con los pantalones realmente puestos para afrontarlos. Y estábamos comentando hace algunas semanas en unas ediciones aquí de Sin Límites cuál fue la idea que tenía el gobierno en cuanto a la inversión en porcentaje al Producto Interno Bruto para el 2018. Y estaban leyendo que el plan de gobierno por lo menos era llegar al 6.4% del Producto Interno Bruto, partiendo del 3.9% para invertirlo en educación. ¿Saben en qué porcentaje estamos? 3.7, según los gremios docentes, y bueno, esta información también confirmada por fuentes del gobierno. Así que hay demasiados desafíos y para eso, para hablarlo en detalle, tenemos a dos invitados de lujo que van a compartir con nosotros, Enrique. Efectivamente, el señor Francisco Jiménez, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros.
quiero que vos, así tomate 30 segundos para decir por qué vos sos importante en educación. Bueno, fui nombrado investigador principal del proyecto de investigación de Universidad y Política de Educación Superior del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y además investigador principal de la Universidad Autónoma de Madrid de un concurso internacional financiado por el Banco Santander y soy investigador reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Aquí de Paraguay. De Paraguay. Y más importante aún, amigo de la casa, Eso, conductor no, de Visión País. No, él está con el tráfico de influencia. Aunque Enrique no es ningún currículum, pero también estuve como viceministro de Educación, conocí el monstruo por dentro, un tiempito. Conociste el monstruo por dentro, eso es importante. Bueno, y de este lado nos acompaña, voy a pronunciar su nombre y apellido como corresponde, me va a corregir si lo hago mal. Marcelo, así es, Marcelo Lecci, ¿está bien? Lucky. Sí. Lucky, viste, ya me equivoqué ahí. ¿Cómo está, Marcelo? Yo acepto cualquier pronunciación. Bien, saludo a ustedes, saludo a la audiencia. Gracias, Marcelo, muy amable por estar con Bueno, nosotros. y explícanos así, breve también tu currículum, ¿verdad? Para que la gente entienda, y de hecho los que están en educación te conocen, pero ¿qué podemos comentar sobre Yo soy cientista político, Universidad de Siena, vine en Paraguay hace 20 años, soy director del Centro de Estudio Germinal y soy investigador del, ¿cómo se dice? Del CONACYT, reconocido también como Francisco, pero yo soy un nivel más alto de él. Sí. Un nivel más alto. Bueno, está Acá hay aclarado. varias categorizaciones. Está aclarado entonces el tema. O sea, que como iniciamos salud en educación, como iniciamos en salud el tema del Producto Interno Bruto, y lo quiero plantear lo mismo, estos niveles que estábamos comentando, Marcelo y Francisco, son correctos, ¿verdad? Estamos en un nivel bajísimo en comparación a la región, 3.7%. Sí, 3.7, incluso los expertos en presupuesto educativo hablan de ese dato, aunque el Ministerio de Hacienda en su página oficial habla de un 4.7%, porque habría que sumar todo el presupuesto que se destina a educación, entiéndase SNPP, SINAFOCAL, Ministerio de Salud, etcétera, ¿verdad? Ministerio de Agricultura y el tema de la universidad. Pero aquí es importante acotar lo siguiente: las universidades tienen otro régimen que básicamente se rigen por la Ley 4995 de Educación Superior, donde se habla de un 7% del presupuesto general de la nación que se tiene que destinar a la educación superior. Es decir, son dos criterios diferentes, no podemos meter todos en una bolsa. Pero sobre ese punto, vos sabés que Santiago Peña, cuando yo le planteé eso, me respondió lo mismo. Me dijo, no, en realidad si observamos la inversión que se hace en la Universidad Nacional, llegamos a mucho más. Pero como vos estabas aclarando, no tiene nada que ver una cosa con otra. Carlos, porque hay y quiero plantearte esto, Francisco, para unificar porque cifras. Eso respondió Santiago Peña. Sí, señor, pero para unificar cifras, nomás, y después Marcelo también. No, pero hay un protocolo internacional del Banco Mundial o del Fondo Monetario, no sé de quién, que dice, chicos, las cifras públicas se tienen que hacer de esta manera. Entonces, en ese protocolo, Francisco, te pregunto y te pido disculpas por la ignorancia, Marcelo también. ¿Qué dice? ¿Tenemos que sumar o no tenemos que sumar? No se tiene que sumar, porque básicamente los objetivos son distintos en términos de políticas educativas. Claro. O sea, la universidad, la academia, básicamente tiene como objetivo la formación profesional y la investigación y la extensión, en tanto que los otros niveles educativos tienen otra prioridad, otra finalidad, que tiene que ver con el contenido en términos de herencia cultural. Estamos hablando de los chicos de nivel inicial, escolar básica y educación media, a excepción de los bachilleratos técnicos, que sí ya forman técnicos de nivel medio. Marcelo, la misma pregunta, o sea, lo que quiero, o sea, ya tenemos el detalle. Ya tenemos el detalle, pero quiero entender quiero saber si estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer como dicen las organizaciones internacionales y no Sí, sumar. hay también el pedido, la recomendación de la UNESCO, que justamente dice mínimo un país debería invertir en educación 7% del PIB. Entonces, aunque fuera 4,7, como dice Peña, igual nos falta 2,3, que es más o menos 800, 900 millones de dólares que tenemos que meter ahora mismo si queremos una educación que tenga los fondos mínimos para desarrollarse adecuadamente. Acordamos una cuestión, justamente otra diferenciación entre la academia y la educación normal. Desde 2010, la educación media en Paraguay es obligatoria. Entonces, Paraguay ha constituido un sistema
por el cual de los 6 a los 18 años, 12 años, es educación obligatoria, que debería ser la base para que toda nuestra sociedad tenga una educación mínima que permita el desarrollo de la sociedad. Después está la universidad, que tiene otra característica de darle el impulso más amplio al desarrollo social. Pero repito, la educación hoy obligatoria, más allá que creo que sea que llegamos al 40-45% de la corte del que entra, de los chicos que entra a los 6 años y que llega, solo el 45% llega al fondo, que es bajísimo. 40%. 40, eso. Sí. Que es bajísimo todavía. El tema de esto es demasiado importante, por eso quería hacerlo esquematizado, aunque acá a mi compañero no le gusta para nada el esquema, ¿verdad? Porque estábamos hablando en el tema de salud y ahora hablamos de educación, y lo primero que citamos fue el porcentaje de Producto Interno Bruto que se invierte, ¿verdad? Para que la gente entienda cuál es nuestra realidad. El segundo punto, acceso universal. Porque yo creo que ese es otro detalle muy importante. Y gratuidad. Sabemos que en el sistema público uno no tiene que pagar. Eso es lo que nos dice por lo menos la propaganda oficial, aunque siempre hay una que otra denuncia por algunos costos que tienen que ser absorbidos por el bolsillo de los padres. ¿Cómo ven ustedes esas dos cuestiones? Gratuidad y el acceso universal a este derecho, ¿verdad? Bueno, los datos oficiales hablaban este año, Carlos, que hay más de 65.000 niños, ¿verdad? Entiéndase, de 5 a 14 años, estamos hablando del preescolar, que también es obligatorio a partir del año 2010, 14 años, estamos hablando del noveno grado. Sí. Hablaban de 65.000 niños que están fuera del sistema educativo. A esto hay que sumar también la gratuidad de la educación a partir del año 2010 que señaló Marcelo. Se habla de 165.000 jóvenes de entre 15 a 18 años, que son las edades donde tienen que estar en el primero, segundo y tercer año de la media, lo que antes se conocía como el cuarto, quinto y sexto curso, ¿verdad? 165.000 están fuera del sistema educativo. Eso, un primer dato. La otra cuestión, más bien como para poner en perspectiva tu pregunta, yo creo que en Paraguay tenemos que preguntarnos cuál es el alcance de la gratuidad de la educación, porque resulta que la gratuidad muchas veces simplemente se plantea como una cuestión de arancel cero o entrega de kits escolares, Sí. pero lo que se denomina gastos de bolsillo, que implica el traslado del domicilio, ¿verdad?, hasta la institución educativa. Se tiene el boleto estudiantil, pero el boleto estudiantil solamente funciona en las ciudades, ¿verdad? En el interior sabemos que hay problemas de transporte, digamos, ¿verdad? Claro. Y ahí la cuestión de la movilidad no se incluye dentro de la gratuidad, lo que hace también al tema de la alimentación escolar, porque el tema educativo no podemos ver solamente desde la perspectiva de la pedagogía, de lo que acontece, digamos, con el presupuesto del Ministerio de Educación y lo que acontece dentro de la escuela. Tiene que ver con una política social. Ahora, Marcelo, ahí sobre el punto, vos sabés que, no voy a discutir lo que dice Francisco, pero quiero agregar algún tema que quiero conocer tu opinión. Todo bien, el gasto de bolsillo, como le dijiste, ¿verdad? Y yo estoy seguro que hay que darle soporte a eso, pero a mí me preocupa que se esté diciendo que tenemos gratuidad y vos te vas a la escuela que es gratuita, no tiene baño, no tiene biblioteca, no tiene espacio deportivo y las condiciones son realmente muy precarias. Entonces, para mí también ese es un elemento. Claro, pero eso es parte de todo el paquete. Que tú deberías disponer colegio en condiciones y poner personas, niños que a veces son de familias muy pobres, en condiciones de irse. Por eso el tema del transporte, por eso el tema de la comida, por eso el tema de los libros. Porque, por ejemplo, había una práctica en el año anterior donde en la media los mismos docentes armaban sus libros de fotocopia y vendían ellos mismos. Sí, Y la hasta ética ahora. no sabemos dónde está. En teoría hay una prohibición que pidieron los estudiantes este año y salió una resolución al respecto, una circular que decía no se puede hacer eso porque nosotros vamos a enviar los libros. Sí. No sabemos si realmente se está aplicando. Pero la idea es que el estudiante tiene que tener condiciones en el lugar y condiciones también para irse. Hay un problema de fondo en Paraguay. Aprovechamos esta transmisión para hablarlo, porque es un tema que yo sé que es complicado, pero algunas veces tendrá que enfrentar. Paraguay tiene 2.000 colegios hablo solo del sector público, sin el privado, 2.000 colegios públicos por más o menos 220.000 estudiantes en los colegios públicos. Promedio, 100 estudiantes por colegio.
cuando yo hacía la secundaria en Italia, a mi tiempo nosotros el promedio era 800, 900 estudiantes. Claro. ¿Por qué es importante eso? Porque si usted tiene 1000 estudiantes en un edificio, le puede poner la sala de computadora, le puede poner wifi, le puede poner banco, le puede hacer inversiones en la infraestructura que diferente se tiene que dispersar en todo el país. Hay un problema, que parece que a veces también Riera dijo, sí, tenemos que hacer los colegios grandes, pero hay un problema, que en el campo, para hacer colegios grandes, necesitamos organizar una red de transporte pública para llevar a los chicos al colegio, porque si no, el que se va al colegio porque está a 1,5 kilómetros y llega a pie y tú lo mueves a 8, no se va más. Y acordamos que es obligatoria, la obligación de la media para los padres que tienen que llevarlo, pero también por los estados que te pongan las condiciones para que te vayas. Marcelo, una precisión, y te juro que me acabas de golpear un poco el esquema mental que yo tenía. Cuando estuvimos hablando con Enrique Riera del tema de la crisis de infraestructura de edificios, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando, yo no sé si de 7.000. entendí yo mal. No, estos son todos compresos, incluyendo las básicas. Incluyendo las básicas son casi 8.000 Claro. instituciones. Sí. Yo te estoy hablando de la media. Ya. La media porque la media necesita más gasto. Que la básica puede ser esparcida, porque la básica ¿qué sirve? Sirve el pizarra, docente preparado, libros de texto también por los chicos de la básica. Porque mira la cosa, en la privada, yo sé porque mi hijo se fue a la privada, del primer grado tienen libros y estudian sobre los libros, todo hasta que se van. Y cuarta caso después entran también, pasan los cursillos, entran a la Universidad Nacional. Los chicos de pública copian del pizarrón, mitad de su tiempo pierden a copiar. Así Espectacular, mismo. parece que volvimos al siglo XIII. Sí. Vamos, se destruye todo el sistema informático. Nosotros tenemos bravísimos amanuenses. Y Paraguay se va a ser el gran exportador de amanuenses. Toda la tecnología se va al más en la Así guerra mismo, mundial. es total. Porque eso pasa y pierden mitad de tiempo a copiar y después tienen que copiar lo que escribieron. Es ridículo esta cosa. Y ayer yo leí y digo, no, pero no es necesario los libros. Los estudiantes piden libros todos los años. Esta campaña habrán visto todos los años y en febrero. Porque se le envían como este año en junio, no hay que sirva mucho. Claro, Para mitad de año. convengamos que no sirve En febrero. Y ellos le pusieron en las bibliotecas. Pues la biblioteca está bien. La biblioteca, en primer lugar, no me lo llevo a casa. Me lo dan y tengo otra vez que copiar. Entonces no cambia nada. Un libro se tiene que consumir. Y el libro de texto de la universidad, del colegio se consuma. Yo consumí a mí. Yo tengo cajas del libro de mi hija destruido. Porque si tú lo usas en un año, destruye un libro. ¿Cómo va a dejarlo a lo anterior? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en los colegios, para que no se destruyan, ni le dan. O le muestran de lejos. Está guardado en la biblioteca. Entonces, ¿a qué sirve todo eso? ¿Cuesta dar los libros todo el año? Claro que cuesta, pero tú date prioridad. Es decir, nosotros exportamos, aparte alguna perla de gente, de gran... Porque los genios nacen en todos los países, aunque con la peor educación. Claro. Pero ¿qué exportamos nosotros? Albañiles e empleadas domésticas. Mano de obra barata. Ese es lo máximo que exportamos. ¿Y por qué? Porque no pueden salir con la bajísima calidad de educación que reciben y ellos antes te sacan afuera. No, pero hay uno que se fue a Harvard. Sí, pero uno se fue a Oxford, Y repito, el genio te pueden hacer en la choza del África más lejana. Porque es una cuestión de cosas que no se pueden interpretar, de varias experiencias, conexiones raras. Un sistema educativo tiene que producir una masa de personas con un nivel medio alto, aceptable para el desarrollo de la sociedad que queremos desarrollar. 100%. Tal cual. Tenemos que hacer la primera pausa y vamos a seguir hablando con estos dos excelentes Primera invitados. pausa de este bloque. De este bloque, ¿se entiende? Sí, sí, de este sí. bloque, Aguanta. de este bloque, porque es una continuidad, porque se entiende que es un programa de 2 horas. Así que rápidamente cumplimos con la pausa y a la vuelta seguimos debatiendo sobre educación. ¿Cuáles son los desafíos para el 2018? Continuamos, no te olvides que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras cuentas de redes sociales, tanto Facebook como Twitter. En Facebook, nuestra fanpage Sin Límites y nuestra cuenta oficial en Twitter, @sinlímites_RG. El tema de la... Hoy tenemos una crisis que yo no sé en qué momento se puede desactivar eventualmente, pero se activa cada tanto porque no hay una solución de fondo, que es el tema de los docentes y el cumplimiento de la ley que obliga al Estado al pago de ciertos beneficios. El escalafón docente, el pago por bonificación de hijos, entre otras tantas cosas. Hoy los docentes reclaman el salario básico, que
que los niveles son lamentables, ni siquiera alcanza el salario mínimo legal vigente. Pero imagínense ustedes que ni siquiera hay un acuerdo sobre datos oficiales que maneja el ministerio y que manejan los gremios docentes. Y les quiero citar un caso. El ministerio dice 25.000 docentes no van a poder acceder al beneficio del salario básico, que va a aumentar. Y los docentes dicen no, tendrían que en realidad recibir ese beneficio todos los que concursaron, pero no se ponen de acuerdo ni siquiera en la cifra de los docentes que concursaron. Los gremios hablan de 75.000. El gobierno desconoce esa cifra. Entonces yo pregunto, ¿en qué momento llegamos a esta situación? Y vamos a dejar de lado la instrumentación política, que el gobierno trata de utilizar siempre esa estrategia para desmeritar cualquier lucha. Lo cierto es que no puede no haber concordancia sobre los datos. Alguien está mintiendo. La pregunta es ¿quién? Carlos, si me permitís, yo quisiera 2 minutitos para poder entender esta problemática. Sí. A partir del año 2001, en el año 2001 se sanciona la ley 1725, que lleva por título Estatuto del Educador. En el artículo 13 dice, en el ámbito de la educación del sector público, el acceso a la carrera de educador profesional se hará en cada caso por concursos públicos de oposición. Así mismo. ¿Verdad? Pero en el artículo 19 dice, el Ministerio de Educación y Cultura podrá contratar educadores interinos en casos especiales, ya sea para cubrir vacancias o la creación de nuevos cargos. Entre tanto, se realiza el proceso de selección por concurso. Estos contratos no podrán exceder del plazo de 1 año y no podrán renovarse o prorrogarse. Ahí está. Aquí hay una corresponsabilidad tanto del ministerio como de los gremios, porque este artículo 19 permitió que el ministerio contratara a miles de docentes que están hoy dentro del sistema, ¿no? Y que no entraron por concurso, Así mismo. pero que tampoco, reitero, ni se preocupó el ministerio ni se preocuparon los gremios docentes. Y hoy, ¿qué es lo que el ministerio, sobre todo de Hacienda, plantea? Dice, perfecto, nosotros de alguna manera vamos a escuchar el reclamo de los gremios, pero solo para aquellos que entraron por concurso. Insisto, cuando en realidad la corresponsabilidad en este caso es tanto el Ministerio de Educación como también de los gremios docentes. Los famosos cargos interinos que son Así Eterno. eternos. No, Y después ahora- uno exige un nombramiento en base a ese cargo interino. Yo, Francisco, y después Marcelo, porque yo quiero conceptualizar más genéricamente la cosa, pero voy a tomar pie de lo que acabas de decir, Francisco, y parto de lo siguiente. Ocurre que ese artículo 19 que acabas de leer, y que yo creo que fue la causa de la crisis, una de las causas centrales de la crisis de agosto, es el artículo que se hace para permitir el mantenimiento del status quo de nuestro sistema docente, que es el docente en realidad es operador político. Entonces, vos tenés que con ese artículo 19 metiste una cantidad de gente que en realidad es un puntero electoral, y con ese artículo estás sosteniendo también la estructura de supervisores y directores que están
sin ninguna razón, sin ninguna lógica económica. No, dije, hay una Claro. lógica, la lógica era la política. Ahí está. Por eso es que Después quiero... me interrumpieron. No me pude- sí, se arma. Porque una de las cuestiones, eso que quería desarrollar el discurso. Sí, Tenemos que no olvidar los chicos del interior que está. Pero tú te vas a Capiatá, a Itagua, a Itá, e encuentras 50 colegios, todos parecidos que podrían tranquilamente ser reunificados en 5 y allí sí que hay colectivo y todo para. ¿Y por qué? Y porque son cuestiones políticas, como tú explicaste bien, porque una parte del manejo del poder está en el manejo de la educación. Hasta te digo, está degenerando cada vez más. Hay un fondo que se llama Fondo de Gratuidad que llega a los directores, que supuestamente está controlado con rendiciones, pero lo único con rendiciones es te traen la factura y verificar se gastaron bien. Pero en Paraguay facturas se pueden comprar en cualquier lado. como está bien. Es decir, la gratuidad en muchos colegios donde no hay control, donde los estudiantes ahora se organizan y pretenden consiguen algo, pero donde no hay control, que todavía la mayoría, es como un salario extra que se le da en el marco de este esquema que hemos ya descrito. Mira, Lala Fuente, que alguna cosita interesante hizo, por ejemplo, en 2015 hizo una resolución en que instaló los equipos de gestión educativa institucional en los colegios que preveían que al director se le ponía a su lado un representante de los docentes, el representante del estudiante y el representante de los padres, y que ellos manejaran la gratuidad y que cada 6 meses se hacía una rendición de cuenta pública en la comunidad de cómo se gastó. ¿Cuántos colegios de los 2000 cree que están haciendo eso? Te lo digo yo, cero. Ninguno está haciendo rendición pública. O sea, algunos llaman a los estudiantes y le muestran su planilla con la factura. Allí está mi rendición. Pero no le muestran la cosa. A mí un estudiante me pidió y dije, ¿sabes qué? Pedile que te muestre con la lista eso que es esto, claro. Eso que es eso. Y si se hiciera pública, sí que sería la cosa más interesante, porque si uno te dice, gasté 800.000 guaní para reparar este aire, por allí en la rendición pública un padre se levanta y dice, pero yo cobro por 300.000, ¿cómo usted gastará 800? Entonces todas las mañas saldrían a la luz. Por eso no se hace. Repito, usted entraron en el tema central para mí. El sistema educativo no funciona en parte porque no quieren que funcione. Yo no sé si es en parte, yo creo que es en todo. En realidad se me da espacio y digo hasta cuál es mi teoría, sí, es muy radical. Yo creo que el sistema educativo ha sido diseñado por un sistema muy simple, que es muy adaptado al sistema político-social paraguayo. Y los colegios privados sirven para construir la clase media que gestione la empresa de los grandes ricos del país. Entonces allí están en condiciones y allí ellos acceden a la universidad. Y el sector público está estructurado para producir, entre comillas, siervos, chicos, obreros, esclavos modernos, Marcelo, que no pueden ir más allá de nunca eso. creí que iba a decir lo que voy a decir ahora. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, estoy viendo que últimamente estamos muy de acuerdo ustedes. Estoy muy preocupado, pero es interesante que esté de acuerdo. Sí, muy interesante. Sí, vamos a hacer una pausa, la segunda, y estamos de vuelta. Tenemos dos bloques, un bloque para cerrar, así que vamos a aprovecharlo al máximo, rapidito. Continuamos, y un tema político una decisión política que tuvo amplia repercusión durante el 2017 fue el famoso veto total del presupuesto para este año. Entró a regir el presupuesto del 2016 y este presupuesto vetado por el presidente Horacio Cartes contemplaba el crecimiento de 8% respecto al 2016 y 14% más de lo ejecutado, atiendan bien esta palabra, ejecutado en el año 2015. ¿Por qué, repito, ejecutado? Porque el problema de ejecución es uno de los grandes dramas dentro del Ministerio de Educación. Hay bajísima ejecución en cuanto a infraestructura, en cuanto a inversión física propiamente, y queremos conocer la posición o el análisis de los dos invitados al respecto. ¿A qué se debe esta baja inversión? Podríamos decir que es el mismo problema que afecta al Ministerio de Obras Públicas, esa capacidad o incapacidad de gestión, la nula formación de los cuadros técnicos que tienen que hacer, o simplemente corrupción. Repetí primero, Francisco, perdón, Carlos, no quiero cambiar el tema, quiero que cuentes el número
que dijo. Pero iba a contar ahora, dejarle responder. Sí, comparto con ustedes lo que hace al tema de inversión física y puntualmente a construcciones. A agosto, entiéndase, del 1 de enero a la fecha, agosto, en construcciones se ejecutó 8%. 8%. 8%. Y uno de los, digamos, de los temas de la agenda del gobierno de Cartes en educación, que tanto habló Marta Lafuente, la importancia de los primeros 5 años, digamos, de estimulación temprana, ¿no? Tiene una ampliación de la atención educativa desde la gestación hasta los 5 años, se denomina el proyecto, tiene a la fecha 5% de ejecución. Sobre el primer punto, infraestructura, hay que recordar que es un presupuesto específico que tiene que ver con el Fondo de la Excelencia, Así ¿verdad? mismo. Eso fue creado por ley y tiene un presupuesto específico, no es el presupuesto general de gastos, digamos. Sí, ¿verdad? ahí hay dos cuestiones importantes, Carlos, que señalar. En primer lugar, es un presupuesto que no depende de la recaudación de los recursos del Tesoro, ¿verdad? Porque muchas veces yo suelo decir, para ilustrar a la audiencia, que el presupuesto general de la nación es una idea. Después depende finalmente cuánto se recauda, finalmente cuánto desembolsa el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Pero en el caso de educación, y lo que hace infraestructura, lo que hace a la atención de los primeros 5 años, forma parte de los fondos de excelencia, es decir, son, digamos, dinero asegurados, uno. Dos, aunque no se utilice todo en el año, se haya tenido 7% de ejecución, digamos, el 93% podés usufructuar al año siguiente, mientras que el presupuesto general de la nación, si no ejecutaste en ese año, hermano, perdiste, ¿verdad? Claro. Al año siguiente vos ya no disponés de eso. ¿Corrupción, Marcelo? ¿Corrupción o simplemente una falta de gestión o ambas cosas? Hay, según hay de todo. En la parte de los ministerios, yo hace años tengo cosas escritas, digo claramente, hay un problema de gestión basado sobre el hecho que el funcionario que quiere sobrevivir tiene que esconderse. Entonces lo Menos ruido mejor, posible. y sí, porque nosotros no tenemos carrera. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que te veo trabajando y un ministro por algún motivo me está antipático, te saco, te pongo en el freezer y la gente quiere esconderse. Entonces, no es que tenemos mala administración, mal funcionario, tenemos un diseño de la administración que no está hecha para que funcione. Que no premia a los mejores. No, y que no premia a nadie. El tema es que estos son todos herencias del estronismo y no se cambiaron. ¿A qué le servía el Estado el estronismo? A controlar. ¿A qué le sirve ahora a los políticos paraguayos el Estado? A controlar, no a que sea eficiente, no a que funcione. Por eso los grandes problemas que tuvo Nuevo Rumbo. Nuevo Rumbo era un proyecto que tenía una lógica. Yo, saben, en varios lugares he dicho. Y el problema es que es inútil que tú hagas una ley de APP y prevea 20.000 millones de inversiones si no tenés Capacidad de gestión. No tenemos capacidad de gestión para meter y usufructuar de esa plata. No ve que son pasados 4 años y ¿cómo se llama? El MOPC no puede hacer nada porque le bloquean porque dicen que hicieron mal las cosas. No sé, ellos se aplicaron al final en 4 años un solo APP llegó a buen fin. ¿Y por qué? Porque no había plata. Sí, hay gente que quiere poner, pero no saben manejarlo, parece nuestra... No, pero es que es un círculo vicioso, Marcelo. Sí, y comienzo contigo para después. Es un círculo vicioso porque vos no estás generando capacidad administrativa en el sistema educativo, el Estado absorbe lo que es la incapacidad intelectual, vamos a decir así, No, y también, se maneja con eso. También eso, seguramente. Nosotros cada vez peor, porque tenemos cada vez gente entra más en el sistema. Porque sí, la reforma algo hizo, porque en todo modo tenemos solo 45% de los jóvenes que llegan a la media, 40%, pero por allí 20 años atrás eran el 10%. Entonces incrementamos, pero no incrementamos en calidad, incrementamos en años nomás. Claro. Y al final, Para esa mostrar el cuadro gente positivo. no puede aportar. La Alternativas. educación sirve para que la sociedad se desarrolle. Si tú Claro. haces una educación de porquería y tu sociedad se desarrolla una porquería. Conste, Automático. perdón, conste, Marcelo, que el incremento también, digamos, de que de cada 100 inscritos en el primer grado, solamente 40 egresan de la educación media, 60 abandonan, desertan del sistema educativo. Cuando se habla de la educación media, que es obligatoria y gratuita, Sí. a ver, es un problema serio también, No, y obviamente, claro. de gestión. Y algo que quería señalar, en la historia de la educación paraguaya nunca se dispuso, digamos, de tanto dinero como hoy
se vuelven un problema también para el ministerio. ¿Por qué? Y porque no hay claridad de lo que se tiene que hacer. Se tiene dinero y no se puede responder a sus reclamos. Fíjate, voy a hacer un ejemplo muy concreto para que entendamos. ¿Te acuerdas la batalla de los libros de los estudiantes ya del 2015? Sí. La Fuente dice, sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir al Fondo de Excelencia plata. Le dieron 20 millones de dólares. Hicieron la licitación en retraso. Llegó en agosto. Hasta los estudiantes pidieron con 20.000 firmas. No entreguen ahora, entréguenle ya el próximo año. Quisieron entregarlo. Pero yo me acuerdo que me contaron, y creo que tú estuviste en la reunión del MTE, desde que se instala el MTE, en mayo, la mesa de trabajo estudiantil, después que se va a la fuente, los estudiantes dijeron, hagan ya las licitaciones. Para que no ahora, entregar para tarde. que en febrero me la entregues. Resultado, lo entregaron otra vez en junio. Entonces, plata había, lo que faltó es gestión y voluntad política para hacer las cosas bien. Y para entregar en febrero, y había todas las condiciones. ¿Sabes? Yo le tengo que preguntar para terminar lo de Fonacide, porque ese es otro gran problema. Nadie se anima a tomar la decisión política correcta. Hoy sabemos que los recursos están mal distribuidos, asignados bajo un cálculo matemático que es incorrecto, y además hay una corrupción galopante. O sea, todos los profesores, directores, intendentes que robaron el dinero están todos impunes. ¿Qué tenemos que hacer? Yo comparto con ustedes que el proceso es la descentralización, que cada gobierno municipal y departamental se encargue de esos gastos y no el ministerio, pero está a las luces cómo fracasó también ese sistema. Bueno, pero mejoremos, Carlos, en todo caso, los sistemas de control en los municipios, claro. Porque también el Ministerio de Educación ha demostrado históricamente incapacidad Así para mismo. poder gestionar y responder en tiempo y forma a las necesidades de las instituciones educativas que se encuentran más allá de calle última, ¿no? Así es. Por eso yo apuesto por la descentralización. Pero una cosa más, para ver que siempre volvemos al tema de los políticos, Claro. de cómo manejan, Es nuestro cómo problema. manejan, no. Nuestro karma. El año pasado, cuando hubo todo el tema del estudiante, se llevó una ley, se empezó a discutir en diputado una ley de emergencia educativa. Sí. Los estudiantes consiguieron que se construyeran comités que ya existen, que son SOIG, que decía que tenían en cada colegio la posibilidad de controlar los gastos, controlar cómo se estaba haciendo de hacer una auditoría. No una auditoría técnica, Claro, pero claro. a ver, tú sabes, se te están poniendo un techo que se cae o no lo veas, está ojo. O sea, allí a una rescadura te la están cerrando bien. ¿Qué pasó? Pasó que se criticó después de discusión, que nunca se aprobaba, que al final se quitó eso, y finalmente el Senado dijo, no hay emergencia educativa, tenemos solamente que instar al gobierno que trabaje mejor. Y se fue la ley. Y lo que tenemos es un decreto que hizo Cartes en junio, que declaró Que no emergencia, tiene- pero que vale solo para el MEC, no vale para todo el resto del país. Y quiero terminar esto porque tenemos que irnos y les agradecemos muchísimo la presencia a ambos. La razón, Marta Lafuente era ministra de Educación porque era la prima de Horacio. Entonces Horacio, cuando se dio cuenta que necesitaba el Ministerio de Educación para hacer campaña por la reelección, no sabía cómo decirle a su prima, Que se Marta, vaya. quiero que te vayas. Y entonces armó todo el desastre que se armó para ponerle a Enrique Riera. Y Enrique tiene la instrucción del ministerio de De no hacer, molestar. de mantener el funcionamiento político del ministerio. Estamos fregados, Marcelo, estamos fregados, Francisco, estamos fregados. Y son las decisiones políticas que se toman, ¿verdad? Sí, pero se toman desde allá arriba, no Obvio. es que está bien. Bueno, Marcelo, gracias, Francisco, gracias. Muy a amable. ustedes. Interesantísima Ok. la charla, nos quedamos sin tiempo, pero realmente aprendimos mucho. Muchísimas gracias, muy amable. Muy agradecido. Nosotros nos vemos el domingo que viene. Sí, señor. Que la pasen bien. Pero aclarando que vos no vas a estar, porque Yo estás de vacaciones. No voy a estar de vacaciones. Sí, Chao. sí. Así que disfruten, ¿eh? Chao, chao. Sin